¿Alguna vez te has sentido ignorado por el mundo, como si tu historia no importara, como si tu voz fuera silenciada tras siglos de lucha? Eso mismo le ocurrió a China, un pueblo milenario que brilló cuando otros aún no despertaban, que inventó, escribió, filosofó y construyó mientras gran parte del mundo apenas aprendía a caminar. Pero también fue golpeado, dividido, humillado, saqueado. Vio cómo su gloria se convertía en ruinas, cómo los imperios extranjeros pisaban su dignidad, cómo sus hijos se perdían entre guerras, hambre y revolución, y aún así no desapareció, porque esta es la historia de una civilización que resistió, de una nación que cayó 100 veces y se levantó 101, de un pueblo que no solo recuerda su pasado, lo honra, lo supera y lo transforma. Hoy te invito a recorrer conmigo la historia completa de la China, desde sus orígenes a orillas del río Amarillo hasta su ascenso como superpotencia global. Una historia real, dolorosa, inspiradora, llena de sabiduría, pero también de advertencias, porque al conocer la historia de China, también entendemos lo que somos capaces de construir cuando no nos rendimos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo un país, es una lección para la humanidad. Antes de comenzar este video, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y quiero pedirte algo muy especial. Deja en los comentarios esta frase: China cayó, pero se levantó más fuerte que nunca. Repito, China cayó, pero se levantó más fuerte que nunca. Ese comentario nos ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar una palabra de historia, fuerza y transformación. Vamos juntos a compartir sabiduría con el mundo. 1. El nacimiento de una civilización a orillas del río Amarillo, antes de que existieran emperadores, murallas interminables o ciudades brillantes llenas de templos y palacios, todo comenzó con un río que serpentea la vasta tierra del norte de China con aguas turbias como el barro, pero tan fértiles como el oro. Ese río es el Huanghe, conocido como el río Amarillo, y fue allí, en sus orillas, donde nació una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo, la civilización china. Hace más de 4000 años, pequeñas tribus nómadas comenzaron a asentarse cerca de este río. Cultivaban mijo, domesticaban animales y vivían en aldeas hechas de madera y barro. Pero no era solo una vida de supervivencia. Allí, en medio del polvo y el esfuerzo diario, comenzaban a surgir ideas sobre el orden, el cielo, los espíritus y sobre cómo vivir en comunidad. Era el principio de algo mucho más grande que ellos podían imaginar. Con el paso del tiempo, estas aldeas crecieron, se organizaron y formaron una sociedad más compleja. Aquí aparece la legendaria dinastía Xia, que según muchos historiadores fue el primer reino de China. Aunque sus huellas están envueltas en el misterio, los arqueólogos han encontrado restos en lugares como Erlitou, que muestran una organización social avanzada, construcciones planificadas y el uso temprano del bronce. Cuenta la leyenda que fue Yu el Grande, el fundador de la dinastía Xia, quien salvó a su pueblo de las destructivas inundaciones del río. No construyó diques, cavó canales, redirigió el agua con sabiduría y esfuerzo y se ganó la admiración del pueblo. No era solo un líder, era un símbolo, la persona que domó a la naturaleza sin pelear con ella, usando inteligencia y paciencia. Esa historia, mitad mito y mitad memoria, sigue viva en la identidad china hasta hoy. La civilización que nació aquí no solo dejó huellas en la tierra, sino también en el alma del pueblo. Respeto por los antepasados, obediencia al orden natural y una profunda conexión entre el cielo, la tierra y el hombre. Así empezó todo.
en el silencio de los campos, con los pies hundidos en el barro del río amarillo y los sueños puestos en las estrellas. 2. Las primeras dinastías y el legado del bronce. Después de que las comunidades primitivas a orillas del río Amarillo echaran raíces, surgió la necesidad de un orden mayor. Ya no se trataba solo de sobrevivir o cultivar la tierra. Ahora hacía falta administrar, liderar, organizar el poder. Así emergen las primeras dinastías chinas, marcando una nueva etapa en la historia de esta civilización milenaria. La primera de estas dinastías de la que tenemos evidencia sólida es la dinastía Shang, que gobernó entre los siglos XVII y XI a.C. Esta fue una época de grandes transformaciones. Por primera vez se consolidaron ciudades amuralladas, con palacios, templos y almacenes. Se desarrolló un sistema social jerárquico. En la cima estaba el rey, seguido por nobles, guerreros, artesanos, campesinos y también esclavos. Pero lo más impresionante fue el avance en el uso del bronce. La China de los Shang se convirtió en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo en la fundición de este metal. Fabricaban armas, herramientas, calderos rituales, vasos ornamentales, campanas ceremoniales, todo con una precisión y belleza asombrosas. Cada objeto tenía un significado espiritual y muchos eran usados en rituales para comunicarse con los antepasados o pedir favores a los dioses. Y aquí aparece algo extraordinario: las inscripciones en huesos oraculares. Eran caparazones de tortuga o huesos de buey que los chamanes calentaban hasta que se rajaban. Luego leían esas grietas como mensajes del más allá. En esas superficies, los antiguos escribían preguntas al mundo espiritual. ¿Lloverá esta semana? ¿Debemos atacar al enemigo? ¿El hijo del rey vivirá? Estas marcas son el origen de la escritura china, un sistema que evoluciona, pero que hasta hoy conserva la esencia visual de sus símbolos. Luego de los Shang, surge la dinastía Zhou, que tomaría el control alrededor del año 1046 a.C. Pero ellos no solo vencieron con espadas, vencieron con una idea poderosa: el mandato del cielo. Según esta creencia, los emperadores gobernaban porque el cielo les daba permiso. Si un rey se volvía corrupto, injusto o perdía el apoyo del pueblo, los desastres naturales eran señal de que había perdido ese mandato y podía ser reemplazado. Esta idea, el equilibrio entre poder y justicia divina, se convertiría en la base moral de la política china por siglos. Bajo los Zhou, la escritura se expande, la agricultura mejora, se perfecciona el calendario lunar y se promueve una cultura profundamente conectada con la naturaleza, el cosmos y el deber colectivo. No era solo un reino, era una cosmovisión. Pero también había sombras. Mientras los Zhou se expandían, su control se diluía. Los señores locales empezaron a ganar poder, y China entraría en una era de conflictos internos, una etapa de división, que terminaría preparando el terreno para algo aún más grande. 3. Confucio y Lao Tse, el nacimiento del alma china. Mientras la dinastía Zhou comenzaba a perder el control sobre el vasto territorio chino y los señores feudales se fortalecían, el país entró en una etapa de profundas divisiones y conflictos constantes. Esa era caótica, marcada por la inestabilidad y las guerras entre pequeños reinos. Pasaría a la historia como el periodo de los reinos combatientes. Pero en medio de esa confusión, nacerían las ideas que darían forma al alma de toda una civilización. Fue entonces cuando surgió Confucio, conocido en chino como Kongfusi. Nacido en el año 551 a.C., en el pequeño estado de Lu, Confucio fue testigo de un mundo lleno de injusticias, corrupción y guerra. Desde joven, comprendió que el verdadero problema de China no era la falta de poder, sino la falta de virtud. Y así comenzó a enseñar una filosofía basada en 3 pilares fundamentales:
Ren, benevolencia. Actuar con compasión hacia los demás. Li, rito. Mantener el respeto por las tradiciones, la familia y las jerarquías. Yi, justicia moral. Hacer lo correcto, aunque sea difícil. Para Confucio, una sociedad justa debía comenzar por la familia. Si los hijos respetaban a los padres y los padres guiaban con sabiduría, ese mismo modelo se replicaría en los gobernantes y en el pueblo. Un emperador debía ser como un padre para su nación, justo, recto y digno de ser imitado. Sus enseñanzas no fueron reconocidas plenamente en vida, pero sus discípulos las conservaron. Con el paso de los siglos, el confucianismo se convirtió en la columna vertebral del pensamiento chino, influyendo en la educación, la política y la cultura durante más de 2000 años. Pero Confucio no fue el único en buscar respuestas en medio del caos. En la misma época, otro gran sabio, Lao Tse, planteó una visión completamente diferente. Mientras Confucio buscaba orden mediante normas sociales, Lao Tse propuso armonía a través de la naturaleza. Lao Tse enseñaba sobre el Tao, el camino invisible que rige todo en el universo. Para él, la sabiduría no estaba en imponer reglas, sino en fluir como el agua, que no se resiste y, sin embargo, atraviesa las montañas. El taoísmo invitaba a vivir en paz, con sencillez, sin ambición, conectando con la esencia de la vida. Mientras Confucio enseñaba a gobernar bien, Lao Tse enseñaba a vivir en paz interior. Y aunque sus caminos parecían opuestos, ambos reflejaban las dos caras de la identidad china, una orientada al deber y al orden social, la otra hacia la libertad espiritual y la armonía con el universo. Sus ideas no solo sobrevivieron, moldearon el pensamiento, el arte, la medicina, la política y la vida cotidiana del pueblo chino durante milenios. Así, mientras los ejércitos se enfrentaban en los campos de batalla, una revolución mucho más silenciosa pero poderosa se gestaba en las mentes y corazones del pueblo, la revolución de la sabiduría. Y esa semilla, plantada por Confucio y Lao Tse, estaba a punto de florecer en el momento más decisivo de toda la historia antigua de China. Si este contenido está tocando tu corazón, si esta historia te está ayudando a ver el pasado con otros ojos y entender el presente con más claridad, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir creando contenido valioso y también hace que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan conocer la verdad de la historia. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. 4. La dinastía Qin y la unificación del imperio. Después de siglos de guerras entre clanes y reinos, de alianzas que se rompían tan rápido como se formaban, de sabios que intentaban guiar a un mundo que se desmoronaba, llegó un hombre decidido a acabar con el caos. Su nombre era Jin Sheng, pero el mundo lo recordaría para siempre como el primer emperador de China, Qin Shi Huang. Nacido en el antiguo estado de Qin, al oeste de lo que hoy conocemos como China, este joven líder tenía una ambición clara: unificar todos los reinos combatientes bajo un solo estandarte, una sola ley y un solo poder. Y lo logró. En el año 221 a.C., tras una serie de campañas militares fulminantes, venció a todos sus rivales y dio nacimiento al primer gran imperio de China, la dinastía Qin. Pero Qin Shi Huang no era solo un conquistador, era un reformador feroz. Una vez en el poder, emprendió una transformación radical del país. Para empezar, eliminó los títulos nobiliarios heredados. Ya no importaba de qué familia venías, lo que importaba era tu lealtad al emperador. Centralizó el poder, dividió el territorio en provincias gobernadas por funcionarios seleccionados por mérito y creó un sistema de control rígido y eficiente. Unificó la escritura,
para que todos los pueblos del imperio pudieran comunicarse con los mismos caracteres, y estandarizó los pesos, las medidas, la moneda y hasta el ancho de los ejes de los carros, para que las ruedas encajaran en los caminos del imperio. Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad fue una revolución silenciosa. Permitió que el comercio, los mensajes y los ejércitos se movieran con rapidez por todo el territorio. Y si hablamos de caminos, Qin Shi Huang construyó miles de kilómetros de carreteras imperiales, pero su obra más famosa, sin duda, fue el comienzo de algo legendario: la Gran Muralla China. Unió y reforzó antiguas murallas construidas por los estados rivales, creando una defensa colosal contra los pueblos del norte. No era solo una barrera física, era un símbolo del nuevo imperio, una muralla que decía al mundo: aquí comienza China y no pasarás. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por el autoritarismo extremo. Persiguió a quienes pensaban diferente, especialmente a los intelectuales confucianos. Mandó quemar libros que consideraba peligrosos y ejecutó a sabios que se oponían a sus reformas. Para él, la unidad valía más que la libertad. Obsesionado con la inmortalidad, ordenó la construcción de una tumba monumental, escoltada por un ejército de más de 8. 0 soldados de terracota, cada uno con un rostro distinto, como si realmente pudieran levantarse y luchar por él en el más allá. Esta tumba, descubierta en 1974, es una de las maravillas arqueológicas más grandes del mundo. Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., y aunque su dinastía solo duró unos pocos años más, su impacto fue eterno. Él no solo unificó tierras, unificó una identidad. Creó las bases de lo que hoy conocemos como China, un estado centralizado, fuerte, conectado y profundamente consciente de su historia. Y aunque su imperio cayó pronto, algo ya había cambiado para siempre. La idea de una sola China ya no era un sueño, era una realidad. Y esa idea sería retomada, fortalecida y perfeccionada por la próxima gran dinastía, los Han. 5. La dinastía Han y el esplendor del primer imperio duradero, cuando la dinastía Qin colapsó poco después de la muerte de su primer emperador. Muchos pensaron que la unidad de China sería apenas un parpadeo en la historia, pero no fue así. Del vacío de poder emergió una nueva fuerza y con ella un nuevo capítulo glorioso. La dinastía Han, fundada en el año 206 a.C. por un hombre que había empezado como campesino y terminó como emperador, Liu Bang, también conocido como emperador Gaozu. A diferencia de los Qin, cuyo gobierno fue marcado por el miedo y la represión, los Han entendieron que un imperio no se construye solo con espadas, sino con sabiduría. Y por eso, aunque mantuvieron muchas de las estructuras creadas por Qin Shi Huang, como el sistema de provincias y la administración centralizada, decidieron suavizar las leyes, promover la educación y recuperar los valores morales de Confucio. Durante más de 4 siglos, los Han convirtieron a China en una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas del mundo antiguo. Fue una era de estabilidad, expansión, ciencia, cultura y riqueza. Las ciudades crecieron, la agricultura prosperó y el comercio floreció. Uno de los momentos más brillantes de esta dinastía fue bajo el reinado del emperador Wu, Han Wudi, quien gobernó durante más de 50 años. Bajo su mando, el imperio se expandió hacia el norte, el sur y el oeste. Fue él quien consolidó uno de los proyectos más ambiciosos de la historia china, la apertura de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda no era una simple carretera, era una red gigantesca de caminos que conectaban a China con Asia Central, India, Persia, el mundo árabe, hasta llegar al Mediterráneo. Por ella viajaban no solo mercancías como seda, jade, porcelana o té,
sino también ideas, religiones, tecnologías y culturas. China dejó de ser un imperio encerrado y se convirtió en un actor central del mundo antiguo. Durante esta época, los chinos inventaron el papel, perfeccionaron los relojes de agua, desarrollaron la astronomía, la medicina tradicional e incluso crearon mapas detallados de sus territorios. El sistema de exámenes imperiales, basado en los clásicos confucianos, permitió que personas de origen humilde, si eran inteligentes y estudiosas, pudieran acceder a cargos de poder. Era un modelo meritocrático muy adelantado para su tiempo. La capital del imperio, Chang'an, hoy Xi'an, se convirtió en una metrópolis vibrante, una de las ciudades más grandes del mundo, llena de mercados, templos, palacios y academias. Pero como toda gran historia, también hubo sombras. Con el tiempo, la corte se corrompió, las luchas internas por el poder aumentaron y la desigualdad entre ricos y pobres se profundizó. En el año 220 d.C., la dinastía Han finalmente colapsó y China volvió a dividirse. Sin embargo, el legado de los Han quedó tatuado en la piel de la historia. Hasta hoy, muchos chinos se identifican como el pueblo Han, una referencia directa a esa época de esplendor. Porque fue bajo los Han que China dejó de ser solo una idea y se transformó en una civilización poderosa, admirada y respetada en todo el mundo. El imperio había caído, sí, pero el espíritu de China ya era eterno. 6. Invasiones, caos y la entrada del budismo. Cuando la poderosa dinastía Han cayó en el año 220 d.C., el gran imperio que había mantenido unida a China durante siglos se fragmentó como un espejo roto. Lo que alguna vez fue un todo, volvió a convertirse en pedazos. 3 reinos rivales surgieron casi de inmediato, cada uno luchando por controlar lo que quedaba del sueño imperial. Comenzaba así uno de los periodos más inestables de toda la historia de China. Durante más de 350 años, el país estuvo marcado por guerras civiles, invasiones extranjeras, reinos efímeros y constantes cambios de poder. Se conocen estos siglos como los 3 reinos, luego la dinastía Jin y finalmente los períodos de las dinastías del norte y del sur. Los gobernantes se sucedían uno tras otro como piezas de dominó y el pueblo sufría. Hambre, desplazamientos, pobreza, desesperanza. Pero, como ya hemos visto en esta historia, es precisamente en las épocas más oscuras donde surgen nuevas luces. Y esa luz llegó desde el otro lado del Himalaya. Venía de la India, y no con ejércitos, sino con palabras, con enseñanzas, con compasión. Era el budismo. Los primeros contactos entre China y el budismo se dieron durante el apogeo de la Ruta de la Seda. Comerciantes, monjes y peregrinos empezaron a llevar textos sagrados, estatuas y relatos sobre Siddhartha Gautama, el Buda, el sabio que había alcanzado la iluminación. Sus ideas comenzaron a circular entre las élites intelectuales chinas y rápidamente se esparcieron por templos, palacios y aldeas. En un país desgarrado por la violencia, la promesa del budismo de romper el ciclo del sufrimiento a través del despertar interior resonaba como una melodía de esperanza. Los monasterios se multiplicaron. Los monjes tradujeron escrituras al chino. Se comenzaron a construir templos y cuevas sagradas, como las famosas grutas de Mogao, en Dunhuang, con miles de estatuas, frescos y manuscritos que aún hoy sorprenden al mundo. El budismo no reemplazó a las creencias tradicionales como el confucianismo o el taoísmo, pero se integró. Los chinos adaptaron sus enseñanzas a su propia cultura, creando una versión única del budismo, profundamente conectada con la compasión, la meditación y el respeto por todos los seres vivos. En medio del caos político, el budismo ofrecía algo que ningún emperador podía prometer:
paz interior. Pero no todo fue espiritual. Las invasiones de pueblos nómadas del norte, como los Xiongnu, los Xianbei y otros grupos, modificaron también la estructura étnica del norte de China. Algunos de estos pueblos se establecieron, adoptaron la cultura china y hasta llegaron a gobernar como dinastías propias. Aunque no eran chinos de origen, se sinizaron, es decir, adoptaron el idioma, las costumbres, el calendario y hasta el sistema imperial. China, una vez más, no se rompía, se transformaba. La división no duraría para siempre. Lentamente, un nuevo poder se estaba gestando. Desde el sur, una dinastía soñaba con devolverle al país su antigua gloria. Y ese sueño, pronto, tomaría forma bajo un nuevo nombre, la dinastía Tang. 7. La dinastía Tang y el renacimiento cultural. Después de siglos de fragmentación, guerras y gobiernos efímeros, China renació, no solo políticamente, sino espiritual, artística y culturalmente. Ese renacer tuvo un nombre, la dinastía Tang, que gobernó entre los años 618 y 907 d.C. y fue considerada por muchos como la edad dorada de la civilización china. Fundada por Li Yuan, un antiguo general que se convirtió en el primer emperador Gao Su, la dinastía Tang logró lo que pocos imaginaron posible: reunificar el imperio, restaurar el orden y construir una nueva visión de China, más abierta, más poderosa y más brillante que nunca. Pero fue bajo el reinado de su hijo, el legendario emperador Taizong, cuando comenzó realmente la gloria. Taizong era más que un guerrero, era un estratega, un diplomático, un amante de las artes. Reformó el sistema administrativo, impulsó el comercio, estabilizó las fronteras y apoyó la meritocracia mediante exámenes imperiales basados en el confucianismo. Cualquiera, sin importar su origen, podía convertirse en funcionario si demostraba talento y virtud. La capital del imperio, Chang'an, se convirtió en la ciudad más cosmopolita del mundo. Con más de 1 millón de habitantes, tenía mercados repletos de productos exóticos, embajadas de decenas de países, templos budistas, mezquitas, iglesias nestorianas, bibliotecas, jardines y academias. Allí convivían chinos, turcos, persas, árabes, coreanos, japoneses e hindúes. Chang'an era el centro del mundo. Culturalmente, la época Tang fue un estallido de creatividad sin precedentes. La poesía floreció con figuras inmortales como Li Bai y Du Fu, cuyas palabras siguen conmoviendo corazones hasta hoy. La pintura de paisajes alcanzó un nivel casi místico. Se perfeccionaron instrumentos musicales, se escribieron tratados médicos, se tradujeron textos sagrados y se impulsaron las ciencias. La ruta de la seda, fortalecida como nunca antes, llevaba seda, porcelana, papel y especias hacia el oeste, mientras traía de vuelta ideas, religiones y nuevas formas de ver el mundo. China no era solo un imperio cerrado y orgulloso, era una civilización que abrazaba el intercambio. En lo espiritual, el budismo alcanzó su máximo esplendor. Monasterios, templos y estatuas cubrían las montañas y valles. Las escuelas budistas chinas desarrollaron doctrinas propias, como la Chan, que más tarde daría origen al Zen japonés. Incluso en lo político, los Tang rompieron moldes. Por ejemplo, con el ascenso de la emperatriz Wu Zetian, la única mujer que gobernó China con título imperial. Astuta, culta y ambiciosa, Wu desafió todas las normas de su época y consolidó el poder femenino en un mundo de hombres. Pero, como toda gran historia, también hubo sombras. Hacia finales del siglo VIII, la rebelión de An Lushan, una guerra interna devastadora, marcó el principio del declive. Aunque la dinastía sobrevivió por más de un siglo después, nunca recuperó su antigua gloria. Finalmente, en el año 907, los Tang cayeron, pero dejaron atrás un legado tan poderoso, tan profundo,
que muchos todavía miran esa época como el modelo ideal de lo que China puede ser. Una tierra de belleza, sabiduría, apertura y equilibrio. Y aunque el esplendor cultural seguía brillando, una nueva dinastía estaba a punto de tomar el relevo y revolucionar el mundo de otra forma, no con poesía, sino con tecnología. Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te está aportando algo. Entonces, te invito a que te suscribas al canal y que le des me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de apoyarnos para seguir compartiendo historias que inspiran, enseñan y transforman. Suscríbete y dale like ahora. Sigamos juntos en este viaje por la historia de China. 8. La dinastía Song y el avance tecnológico sin precedentes. Después de la caída de los Tang, en el año 907, China volvió a fragmentarse por un breve periodo. Pero de esas ruinas emergió una nueva fuerza que no solo reconstruyó el país, sino que lo llevó a una revolución tecnológica, científica y cultural sin igual en el mundo antiguo. Estamos hablando de la dinastía Song, que gobernó entre los años 960 y 1279. A diferencia de dinastías anteriores que se expandieron con poder militar, los Song priorizaron la administración, la economía, la cultura y la innovación. Su fundador, Zhao Guanyin, un general que se convirtió en el emperador Taizhou, logró reunificar el centro y sur de China, estableciendo una paz relativa que permitió florecer lo que estaba por venir. Durante los Song, la sociedad china experimentó un cambio profundo. La economía pasó de ser mayoritariamente rural a urbana y comercial. Las ciudades crecieron, los mercados se diversificaron y surgió una clase media con poder adquisitivo e influencia cultural. Fue una de las primeras sociedades de la historia donde el comercio y el conocimiento comenzaron a tener más peso que la nobleza heredada. Pero el verdadero corazón de esta dinastía fue la innovación. Por ejemplo, inventaron la imprenta de tipos móviles, siglos antes de Gutenberg en Europa. Esto permitió que los libros y el conocimiento se multiplicaran como nunca antes, expandiendo la educación a niveles sin precedentes. Perfeccionaron la brújula magnética que revolucionó la navegación no solo en China, sino en todo el continente asiático. Desarrollaron el uso militar de la pólvora, creando los primeros cohetes, granadas y armas rudimentarias. Avanzaron en matemáticas, hidráulica, astronomía, geografía y cartografía. Muchos consideran que China durante los Song fue la civilización más avanzada tecnológicamente del mundo en ese momento. La pintura y la caligrafía alcanzaron un nivel de profundidad espiritual y estética excepcional. Los artistas ya no solo representaban escenas reales, sino emociones, pensamientos, filosofía. Los paisajes en tinta de montañas, envueltas en niebla, aún hoy nos transportan al alma de aquella época. En lo económico, el uso del papel moneda, billetes, fue implementado a gran escala. China fue el primer país del mundo en utilizar este tipo de dinero, un sistema que cambiaría el comercio global siglos después. Sin embargo, no todo era armonía. A nivel político, los Song enfrentaban un problema constante: la amenaza de los pueblos del norte. Como no priorizaron la fuerza militar, quedaron vulnerables a los ataques de los Kitán, Jurchen y más tarde los mongoles. Para sobrevivir, muchas veces optaron por pagar tributos o firmar pactos costosos. Finalmente, en 1127, los Jurchen invadieron el norte y tomaron la capital, Kaifeng. Los Song se replegaron hacia el sur y establecieron su nueva capital en Hangzhou, donde continuaron gobernando durante más de 150 años, en lo que se conoce como la dinastía Song del Sur. Aunque políticamente debilitados, cultural y económicamente seguían brillando. Pero una sombra enorme se acercaba desde las estepas, un nuevo imperio, feroz, implacable, que no se conformaría con tributos ni negociaciones.
Eran los mongoles, y estaban a punto de cambiarlo todo. 9. Los mongoles y el dominio de Kublai Khan. Mientras la dinastía Song del Sur florecía en lo cultural, científico y comercial, una amenaza crecía con fuerza imparable en las vastas llanuras del norte de Asia. Un pueblo nómada, experto en arquería a caballo, duro como el viento de la estepa y liderado por un genio militar absoluto, Genghis Khan. Bajo su mando, los mongoles comenzaron una de las conquistas más impactantes de la historia humana. Aunque Genghis Khan murió antes de conquistar China completamente, su nieto, Kublai Khan, tenía un objetivo claro: tomar el control del corazón de Asia, unificarlo y gobernarlo. Y lo logró. En 1271, Kublai fundó la dinastía Yuan, y en 1279, tras décadas de guerra, venció finalmente a los Song del Sur, completando así la conquista total de China. Por primera vez en la historia, toda China estaba bajo el dominio de un gobernante extranjero. Pero lo que vino después fue mucho más complejo que una simple ocupación militar. Kublai no fue un bárbaro salvaje, como lo pintaron muchos años después. Fue un líder visionario. En lugar de destruir la cultura china, decidió adoptarla y adaptarse a ella. Mantuvo el sistema imperial, respetó las tradiciones confucianas y trasladó la capital a lo que hoy es Beijing, convirtiéndola en una ciudad majestuosa con palacios, canales y murallas impresionantes. El Imperio Yuan fue el primero en conectar plenamente China con Europa. Gracias a la famosa Ruta de la Seda, comerciantes, misioneros, diplomáticos y aventureros de todo el mundo llegaron hasta la corte de Kublai Khan. Uno de ellos fue el célebre viajero veneciano Marco Polo, que pasó casi 20 años en China y dejó relatos que fascinaron a Europa entera. Durante esta etapa, China fue parte del imperio más grande en extensión territorial que jamás haya existido, el Imperio Mongol. Era posible viajar desde el Mar Amarillo hasta el Danubio con una misma protección imperial. El comercio se multiplicó, las ideas viajaron más rápido que nunca y surgió una red de comunicación y transporte sin precedentes. Sin embargo, no todo fue prosperidad. Aunque Kublai intentó armonizar lo mongol con lo chino, la división social era evidente. Los mongoles ocupaban los cargos más altos, mientras que los chinos, Han, eran relegados a posiciones inferiores. Además, los impuestos aumentaron, las rebeliones rurales se multiplicaron y las catástrofes naturales sembraron hambre y desesperación. A medida que el siglo XIV avanzaba, el poder de los Yuan se debilitó. Corrupción interna, desprecio por la población local y una serie de levantamientos campesinos encendieron la mecha del cambio. Uno de esos rebeldes, un joven huérfano que había sido monje budista, se levantaría contra los mongoles y lograría lo impensable: expulsarlos del poder. Su nombre era Zhu Yuanzhang, y con él comenzaría la dinastía que devolvería a los chinos su orgullo perdido. La dinastía Ming. 10. La dinastía Ming y el regreso del poder chino. Después de casi un siglo de dominio extranjero, el pueblo chino se levantó. Las rebeliones contra los mongoles se extendieron como fuego en la hierba seca, y entre todos los líderes que surgieron, hubo uno que logró unir la causa nacional bajo un solo estandarte. Se llamaba Zhu Yuanzhang, un hombre que había nacido en la pobreza, quedado huérfano en la infancia y sobrevivido como mendigo y monje budista. Su ascenso fue tan increíble como el imperio que estaba por fundar. En el año 1368, Zhu Yuanzhang se proclamó emperador Hongwu y estableció la dinastía Ming, cuyo nombre significa literalmente brillante o luz resplandeciente. Y ese nombre no fue casualidad. Con los Ming, el orgullo y el poder chinos regresaron con fuerza monumental. Hongwu expulsó a los mongoles, restauró las tradiciones confucianas, reorganizó el ejército, revitalizó la agricultura e impuso una administración estricta y centralizada.
No toleraba la corrupción y, aunque su gobierno fue autoritario, logró estabilizar y reconstruir un país que venía fracturado y cansado. Uno de los grandes legados de los Ming fue su arquitectura. Se construyeron palacios, templos, fortalezas y murallas como nunca antes. La más emblemática de todas estas obras fue la reconstrucción y ampliación de la Gran Muralla China, transformándola en la colosal estructura que hoy conocemos. Ya no eran simples muros, eran kilómetros y kilómetros de piedra, torres de vigilancia, pasos militares, una defensa impenetrable que representaba el renacimiento de una nación. Durante esta dinastía, también se consolidó la construcción de la ciudad prohibida en Beijing, un gigantesco complejo imperial de más de 900 edificios, donde solo el emperador y sus sirvientes podían entrar. Era el corazón del poder chino, un símbolo de orden, autoridad y misterio. Pero lo que realmente sorprendió al mundo fue que, en pleno siglo XV, China se lanzó al mar. Bajo el mando del emperador Zhongle, el almirante Zheng He, un eunuco musulmán convertido en símbolo de poder naval, dirigió 7 expediciones marítimas de una escala colosal. Sus barcos gigantes, mucho mayores que los de Colón o da Gama, navegaron por el sudeste asiático, la India, Arabia e incluso África Oriental. Zheng He llevó regalos, estableció relaciones diplomáticas, recogió tributos y dejó claro que el dragón chino no solo dominaba la tierra, también dominaba el océano. Pero tras la muerte de Zhongle, la corte decidió dar marcha atrás, temiendo la influencia de extranjeros y deseando proteger la tradición interna. Los emperadores siguientes cerraron los puertos, destruyeron los barcos de Zheng He y adoptaron una política de aislamiento. China se encerró en sí misma, convencida de que ya tenía todo lo que necesitaba. A pesar de ese cierre, los Ming continuaron siendo una dinastía poderosa durante más de 2 siglos. La economía se mantuvo fuerte. Floreció la porcelana china, que aún hoy es un símbolo de arte refinado, y se fortalecieron las estructuras sociales y educativas. Sin embargo, con el tiempo, la corrupción volvió, los impuestos se dispararon, las crisis agrícolas golpearon al pueblo y la dinastía empezó a tambalear. Las fronteras del norte, una vez vigiladas con rigor, comenzaron a debilitarse. Y desde Manchuria al noreste, un nuevo enemigo se estaba preparando. Uno que no llegaría como invasor brutal, sino como un nuevo linaje dispuesto a gobernar. Así fue como nacieron los Qing, la última gran dinastía imperial de China. 11. La dinastía Qing y los últimos emperadores. Cuando la dinastía Ming colapsó en 1644, tras años de corrupción, hambrunas y rebeliones campesinas, el caos volvió a apoderarse de China. Pero esta vez, la restauración no vendría desde dentro, sino desde el frío noreste de un pueblo que durante siglos había observado desde las sombras. Los manchúes, originarios de Manchuria, al norte de la Gran Muralla. Los manchúes eran un pueblo organizado, disciplinado y con un sistema militar muy eficaz. Aprovechando la debilidad de los Ming, cruzaron la muralla con la ayuda de un general chino traidor y tomaron la capital, Beijing, dando inicio a una nueva dinastía, la dinastía Qing. Aunque eran considerados extranjeros por muchos chinos Han, los Qing gobernaron durante casi 300 años, desde 1644 hasta 1912, convirtiéndose en la última dinastía imperial de China. Al principio, los Qing fueron inteligentes, mantuvieron las instituciones tradicionales, adoptaron el confucianismo como ideología oficial, conservaron los exámenes imperiales y se integraron progresivamente a la cultura china. Gobernantes como Kangxi y Qianlong marcaron la época de mayor esplendor de esta dinastía. Bajo su mando, el imperio alcanzó su máxima expansión territorial, abarcando zonas que hoy forman parte de Mongolia, Tíbet, Xinjiang y Taiwán.
Durante esos años, la población china creció de forma explosiva, la agricultura se modernizó y el comercio interior y exterior se multiplicó. La seda, el té y la porcelana seguían fascinando a Europa, y las caravanas llenaban los mercados con productos y saberes. Pero el siglo XIX traería algo que los emperadores Qing jamás imaginaron: la entrada violenta de Occidente en los asuntos de China. El detonante fue un producto envenenado: el opio. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, comenzaron a inundar China con opio traído de la India, provocando adicción y desestabilización social. Cuando los Qing intentaron detener ese comercio, estallaron las famosas guerras del opio, 1839, 1842 y 1856, 1860. China fue derrotada humillantemente. Como resultado, se vio obligada a firmar los llamados tratados desiguales, cediendo territorios como Hong Kong, abriendo puertos al comercio forzado, permitiendo extraterritorialidad para extranjeros. Y lo peor, perdiendo su soberanía económica y política. La sociedad china, hasta entonces orgullosa y cerrada, quedó desconcertada y humillada. Rebeliones como la rebelión Taiping, una guerra civil devastadora que dejó más de 20 millones de muertos, y la rebelión Boxer, un levantamiento antiimperialista y antioccidental, reflejaron el nivel de crisis interna que enfrentaba el país. A finales del siglo XIX, la corte imperial estaba completamente desgastada. La famosa emperatriz Cixi, que gobernó tras bambalinas por décadas, fue símbolo tanto de poder como de parálisis política. Las reformas se bloqueaban, la modernización llegaba tarde y el pueblo perdía toda confianza en el trono. Para colmo, mientras el mundo avanzaba con revoluciones industriales, nuevas constituciones y repúblicas modernas, China seguía gobernada por un sistema feudal, anclado en el pasado. Finalmente, en 1911, tras una serie de protestas, levantamientos y demandas de cambio, un grupo de revolucionarios liderado por Sun Yat-sen logró lo impensable: abolir la monarquía. El último emperador, Puyi, un niño de apenas 6 años, fue obligado a abdicar en 1912. Así terminó una historia imperial de más de 2000 años. El antiguo dragón había caído, pero no estaba muerto. Estaba despertando para una nueva era, la era de la República de China. Haz una pausa un momento. Si esta historia te está gustando, suscríbete al canal y dale like a este video ahora mismo. Así nos ayudas a seguir compartiendo contenidos que realmente valen la pena, ya que más personas puedan descubrir esta historia que el mundo necesita conocer. Tu apoyo es clave. Gracias por estar aquí. 12. Las guerras del opio y la humillación imperial. A mediados del siglo XIX, China todavía era un imperio orgulloso. Con sus millones de habitantes, sus ricas tradiciones y su economía interna autosuficiente, los emperadores Qing pensaban que nada ni nadie podía desafiar su soberanía. Pero el mundo estaba cambiando, y China, cerrada al exterior, no lo veía venir. Europa, en plena revolución industrial, buscaba mercados, materias primas y nuevos territorios donde expandir su poder. Y entre todas las potencias coloniales, Gran Bretaña fue la que más codició los productos chinos: té, seda, porcelana, objetos que fascinaban a los europeos. Pero había un problema: China no necesitaba nada de Europa, solo aceptaba pagos en plata. Para revertir esta balanza comercial, los británicos tomaron una decisión desastrosa. Comenzaron a traficar opio desde la India hacia China. El opio, una droga adictiva y devastadora, se volvió una epidemia silenciosa. Millones de chinos, ricos y pobres, campesinos y soldados, cayeron en la adicción. El tejido social comenzó a deshacerse. Cuando el gobierno Qing intentó poner freno, confiscando y destruyendo toneladas de opio en el puerto de Cantón, los británicos respondieron con fuego. Así comenzó la Primera Guerra del Opio.
1839-1842. La balanza de poder era clara. Los barcos chinos eran de madera. Los británicos tenían cañones de hierro, vapor y precisión. La derrota fue brutal. China fue forzada a firmar el Tratado de Nankín, el primero de los llamados tratados desiguales. Perdió el control de Hong Kong, abrió 5 puertos al comercio forzado y otorgó privilegios especiales a los británicos en su propio suelo. Y eso fue solo el comienzo. Una segunda guerra del opio, 1856-1860, esta vez con Francia como aliada de los británicos, trajo aún más humillación. Tropas extranjeras saquearon y quemaron el Palacio de Verano en Beijing, un símbolo del orgullo imperial, lleno de tesoros, jardines y arte. El mensaje era claro: el siglo de las humillaciones había comenzado. China, que por siglos había sido el centro del mundo asiático, ahora era vista como un imperio débil, manipulable y atrasado. La economía se desmoronaba, los jóvenes perdían la fe en sus líderes y la población empezaba a preguntarse si el sistema imperial tenía futuro. En este ambiente de frustración surgieron movimientos violentos y desesperados, como la Rebelión Taiping, 1850-1864, liderada por un hombre que decía ser el hermano menor de Jesucristo. Quería establecer un reino celestial en China, abolir la propiedad privada y destruir el confucianismo. Esta guerra civil fue una de las más sangrientas de la historia, con más de 20 millones de muertos. Y mientras el pueblo se desangraba, los imperios extranjeros continuaban avanzando. Japón, Rusia, Francia, Alemania, Estados Unidos, todos exigían concesiones, territorios, puertos, rutas ferroviarias. China estaba siendo dividida sin haber sido formalmente colonizada. El gobierno Qing intentó reformarse, modernizar el ejército, construir fábricas, traducir libros extranjeros, pero todo llegaba tarde y mal. La emperatriz Cixi, figura central del poder, bloqueaba muchas de las reformas por temor a perder el control. Finalmente, en 1900, una reacción nacionalista y desesperada estalló: la rebelión Boxer. Jóvenes chinos, armados con cuchillos y creencias místicas, atacaron embajadas extranjeras, misioneros cristianos y empresas occidentales. Pero otra vez, el resultado fue una catástrofe. Las potencias respondieron enviando tropas multinacionales que marcharon hasta Beijing, saquearon la ciudad y exigieron enormes indemnizaciones. La humillación ya no era solo militar o territorial, era moral, cultural y espiritual. El pueblo chino había pasado de ser el centro del mundo a convertirse en objeto de burla, saqueo y sometimiento. Pero entre las ruinas comenzaba a despertarse una nueva conciencia. Jóvenes intelectuales, reformistas, militares, comerciantes y campesinos empezaban a preguntarse: ¿y si China dejara de mirar hacia el pasado y empezara a construir una nueva era? Ese pensamiento, aún pequeño, se volvería un grito y pronto derrumbaría el imperio más antiguo de la historia. 13. La caída del imperio y el nacimiento de la república después de siglos de gloria imperial y tras décadas de humillación, guerras, rebeliones y pérdida de soberanía, la China imperial se tambaleaba como una torre a punto de derrumbarse. Pero esta vez no se trataba solo de reformar el sistema. Esta vez el pueblo pedía un cambio radical, profundo, irreversible. A comienzos del siglo XX, mientras el mundo avanzaba con repúblicas, parlamentos y fábricas modernas, China seguía gobernada por un emperador niño, Puyi, de apenas 2 años de edad, colocado en el trono tras la muerte de la emperatriz Cixi. A su alrededor, una corte antigua, desconectada del pueblo y atrapada en tradiciones que ya no respondían a la realidad. Pero en las calles, en las escuelas, en las imprentas clandestinas, se gestaba otra China. Sun Yat-sen, un médico formado en el extranjero, fue uno de los principales rostros de esa nueva visión.
Influenciado por ideas republicanas, democráticas y nacionalistas, Sun soñaba con un país libre de emperadores basado en la soberanía del pueblo, con igualdad, ciencia y modernización. Fundó sociedades secretas, promovió revueltas y escribió manifiestos. Por años fue perseguido, exiliado, pero nunca se rindió. Y entonces, en 1911, sucedió lo inesperado. Una pequeña explosión accidental en un arsenal en Wuhan reveló una red de revolucionarios. En lugar de rendirse, estos se alzaron en armas y su levantamiento se convirtió en chispa nacional. En pocas semanas, provincia tras provincia, fue proclamando su independencia del gobierno imperial. Sin el apoyo del pueblo, sin ejército fiel y sin una figura fuerte en el trono, la dinastía Qing colapsó como una hoja seca. En 1912, bajo presión, el último emperador, Puyi, fue obligado a abdicar, marcando el fin de más de 2000 años de monarquía. China, por primera vez en su historia, se convertía en una república. Sun Yat-sen fue nombrado presidente provisional y con él se abría una nueva era. Sus ideales se basaban en lo que llamó los 3 principios del pueblo. 1. Nacionalismo. Recuperar la soberanía y el orgullo del pueblo chino. 2. Democracia. Establecer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 3. Bienestar del pueblo. Mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de todos los ciudadanos. Pero el nacimiento de la República no fue el final de los problemas, fue apenas el inicio de una nueva lucha. El país estaba profundamente fragmentado. Generales locales, conocidos como señores de la guerra, controlaban regiones enteras como pequeños reinos. La autoridad central era débil, los enfrentamientos constantes y los ideales de Sun Yat-sen tardaban en materializarse. Al mismo tiempo, surgían nuevas ideologías: el comunismo, el anarquismo, el nacionalismo radical. Todos buscaban dar forma al futuro del país. La lucha no sería entre imperio y república, sino entre qué tipo de república debía ser. Sun Yat-sen murió en 1925 sin ver realizada su visión completa, pero su figura se convirtió en símbolo. Su sucesor político, Chiang Kai-shek, lideraría el Kuomintang, partido nacionalista, e intentaría unificar el país bajo su control, mientras un nuevo actor silencioso ganaba fuerza en las zonas rurales. El Partido Comunista Chino, liderado por un joven llamado Mao Zedong. La China republicana apenas había nacido y ya se preparaba para una guerra civil que definiría su destino para todo el siglo XX. 14. Mao Zedong, la revolución comunista y la nueva China después del colapso del imperio y del nacimiento de la república. China no encontró la paz que tanto anhelaba. El país se convirtió en un tablero dividido entre señores de la guerra, nacionalistas, comunistas e invasores extranjeros. Mientras los ideales democráticos de Sun Yat-sen luchaban por sobrevivir, una nueva figura emergía desde el campo, con una ideología radical, un ejército propio y una visión totalmente distinta para el país. Ese hombre era Mao Zedong. Formado en el pensamiento marxista, Mao creía que la revolución debía nacer del campesinado y no solo del proletariado urbano. Junto con otros líderes del Partido Comunista Chino, PCC, organizó ejércitos rurales, promovió la reforma agraria y construyó zonas de resistencia. Mientras tanto, el Partido Nacionalista, Kuomintang, ahora liderado por Chiang Kai-shek, intentaba unificar el país por la fuerza, reprimiendo brutalmente a los comunistas. Lo que siguió fue una guerra civil larga y sangrienta, interrumpida solo por un enemigo en común: la invasión japonesa en la década de 1930. Japón ocupó gran parte de China, incluyendo la ciudad de Nankín, donde cometió una masacre atroz que dejó cientos de miles de muertos.
En ese momento, comunistas y nacionalistas hicieron una tregua para luchar juntos contra el invasor. Pero tras la derrota de Japón en 1945, la guerra civil se reanudó con más fuerza. El ejército comunista, nutrido por el apoyo de campesinos, logró avanzar provincia tras provincia. La táctica de guerrilla, el discurso revolucionario y el desgaste del gobierno nacionalista hicieron lo suyo. En 1949, Chiang Kai-shek huyó con sus tropas a la isla de Taiwán y Mao Zedong proclamó, desde la Plaza Tiananmen de Beijing, el nacimiento de la República Popular China. Una nueva era había comenzado. China se convertía oficialmente en un Estado comunista, con un solo partido, una economía planificada y un gobierno central autoritario. Los primeros años estuvieron marcados por grandes reformas. Colectivización de la tierra. Las tierras de los grandes terratenientes fueron repartidas entre los campesinos. Nacionalización de la industria. Todas las fábricas y empresas privadas pasaron a control estatal. Campañas de alfabetización y salud pública. Se intentó reducir el analfabetismo y mejorar la vida rural. Pero junto con las reformas vinieron errores devastadores. En 1958, Mao lanzó el Gran Salto Adelante, una campaña para transformar a China en una potencia industrial a través de comunas colectivas y producción acelerada. Pero la planificación fue caótica, se ignoraron las condiciones reales del campo, y el resultado fue una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad, con decenas de millones de muertos. A pesar del desastre, Mao mantuvo el poder. En los años 60 inició la Revolución Cultural, una purga ideológica para eliminar a los enemigos del socialismo. Jóvenes fanatizados, los famosos guardias rojos, atacaron a profesores, intelectuales, religiosos y antiguos funcionarios. Se destruyeron templos, libros, obras de arte y miles de personas fueron perseguidas, torturadas o ejecutadas. Durante esta década, China se cerró al mundo. Vivía aislada, empobrecida y dividida internamente. Aún así, Mao seguía siendo una figura venerada, casi mítica, tanto dentro como fuera del país. No fue hasta los años 70, poco antes de su muerte en 1976, que China comenzó tímidamente a abrirse al exterior, con la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon en 1972. Era el primer paso hacia un nuevo giro. Con la muerte de Mao, China quedó ante una encrucijada: seguir en el caos revolucionario o buscar un nuevo camino hacia la modernidad. Y ese camino llegaría con un nuevo líder que cambiaría todo. Deng Xiaoping. 15. China moderna. De país agrícola a potencia global. Con la muerte de Mao Zedong en 1976, China quedó aturdida, herida, pero también lista para cambiar. Las décadas de revolución, guerra, aislamiento y hambre habían dejado cicatrices profundas. El pueblo quería respirar, crecer, avanzar. Y el hombre que supo interpretar ese deseo fue Deng Xiaoping, un líder pragmático, silencioso, pero con una visión que transformaría para siempre el destino del país. Deng entendió algo fundamental: si China quería sobrevivir, tenía que abrirse al mundo, dejar atrás los errores del pasado, sin renunciar al control político del Partido Comunista. Así nació un modelo único: socialismo con características chinas. A finales de los años 70 e inicios de los 80, Deng lanzó una serie de reformas económicas revolucionarias. Permitió la propiedad privada de pequeñas parcelas agrícolas. Creó zonas económicas especiales, como la de Shenzhen, donde se atrajo inversión extranjera. Dio libertad parcial a empresarios y comerciantes. Redujo la planificación estatal en sectores estratégicos. China dejó de ser una economía cerrada y agrícola para convertirse, en solo unas décadas, en el mayor taller del mundo. Las fábricas se multiplicaron.
Millones de personas migraron del campo a las ciudades y el país vivió una transformación urbana y tecnológica sin precedentes. Mientras tanto, el Partido Comunista mantuvo el control político absoluto. La apertura económica no vino acompañada de democracia. Esto quedó claro en 1989, con las protestas de la plaza de Tiananmen, donde miles de estudiantes exigieron reformas políticas, libertad de expresión y transparencia. La respuesta del gobierno fue brutal. Una represión militar que terminó en tragedia, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo. A pesar del costo, el crecimiento no se detuvo. En los años 90 y 2000, con líderes como Jiang Zemin, Hu Jintao y más tarde Xi Jinping, China consolidó su presencia global. Entró en la Organización Mundial del Comercio, organizó los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y lanzó ambiciosos proyectos como la nueva ruta de la seda, Belt and Road Initiative, conectando Asia, África y Europa a través de infraestructura, comercio y diplomacia. Hoy China es la segunda economía más grande del planeta, produce desde teléfonos inteligentes hasta satélites. Ha enviado astronautas al espacio, lidera el desarrollo de inteligencia artificial y energías renovables y tiene influencia en todos los rincones del mundo. Pero también enfrenta grandes desafíos. Una población que envejece rápidamente, tensión constante con Estados Unidos y vecinos del Pacífico, restricciones políticas internas que generan críticas internacionales, un sistema que mezcla autoritarismo con capitalismo, lo cual genera tensiones internas y externas. Aún así, el dragón sigue avanzando. La China de hoy no es la misma que la de los emperadores, ni la de Mao, ni siquiera la de Deng. Es una nación que aprendió a adaptarse sin olvidar su pasado, que combina tradiciones milenarias con tecnología de punta y que busca su lugar como potencia global en el siglo XXI. Una civilización que resistió invasiones, guerras, revoluciones y fragmentaciones, y que hoy se presenta ante el mundo con una voz fuerte, firme y decidida. China no ha terminado su historia. Apenas está escribiendo un nuevo capítulo. Después de tantos imperios, invasiones, revoluciones, caídas y renacimientos, ¿qué nos deja la historia de China? Nos deja una verdad que no se puede ignorar. No hay gloria sin cicatrices. China no es solo un país que emergió del barro y se elevó hacia el cielo. Es el reflejo de todos nosotros, de nuestras rupturas, de nuestras búsquedas, de nuestra necesidad profunda de reencontrar el equilibrio cuando todo parece perdido. Porque como China, tú también quizás fuiste dividido. Quizás otros hablaron por ti. Quizás te arrebataron tu historia, tu paz o tu identidad. Quizás tú también has sido invadido, no con ejércitos, sino con dudas, miedos, traiciones, fracasos. Pero si algo nos enseña la historia completa de la China, es que no importa cuántas veces caigas, si tienes la voluntad de volver a levantarte, no importa cuán oscuro parezca el presente, si decides construir un futuro diferente con sabiduría, memoria y determinación. China reconstruyó su alma desde las cenizas. Tú también puedes, porque no se trata solo de conocer la historia, se trata de reconocerse en ella y de entender que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Antes de que te vayas, verifica si ya estás suscrito al canal. A veces creemos que sí, pero no lo estamos. Así que asegúrate ahora mismo de que el botón de suscribirse esté activado.